Duela 70 urtetik gora, ikerlarien, voluntarioen eta erakunde laguntzaileen konstantziari eta lanari esker, erreferentzia bihurtu gara bioaniztasuna, giza zientzia eta lurra eta espazioaren zientzien arloetan. Baina Aranzadiren ikerketa eta gizarte arloko lana ez da mugatzen zientziaren azterketara bakarrik. Voluntariotza da elkartearen oinarrietako bat, eta 1957 urtean sortu zenetik, haren nortasunaren ezaugarria ere izan da. Duela 70 urte baino gehiago, natura eta ondarea maite zutenek osatutako taldea izan zen hain zuzen ere, Aranzadi zientzia elkarteari zentzua eman ziona. Independentzia oinarritzat hartuta eta erakundeen, herritarren, elkarte txikien eta gure 1900 bazkideen laguntzari esker, kultura ondarea eta ingurumena ere babesten ditugu. Gure iragana ikertzen dugu metodologia arkeologikoa erabiliaz. Egia bilatzen dugu giza eskubideen defentsan. Bokazio zientifikoen kanalizatzaile bezala egiten dugu lan, gure ondare naturala eta kulturala ikertuz, kudeatuz eta gizarteratuz. Aranzadi beti dago lankidetzara irekita. Herritarrek osatzen duten zientzia elkarte askea eta irekia garelako. Kultura zientifikoa bultzatzen dugu herritarren aurrerapenerako. Arratsaldeon eta ongietorri Aranzadiko bazkideen batzar orokorrera. Aurten osasun larrialdi egoerak gure bazkide batzarra online egitera behartu gaitu, eta hemen orain gurekin egoteko egin duzuen esfortzua benetan eskertu nahi genizueke. Como decía, agradeceros que estéis virtualmente presentes en esta inusual asamblea de socios y socias de Aranzadi. Tal como marcan los estatutos, hoy sustituyo al secretario de la Junta, Javier Cantera, por ser el miembro más joven. Es un placer para mí poder compartir esta labor con diferentes profesionales que han hecho posible que nuestra antigua Sociedad de Ciencias pueda desarrollar su asamblea de una manera virtual. Es sin duda un hito en la historia de Aranzadi, al igual que es emocionante ver la reacción de la mayoría de nuestros departamentos. Han sido capaces de adaptarse a esta anómala situación que todavía vivimos y ofrecer cursos online de muy diversas materias científicas. Emitir en directo desde la marisma de Urdaibai, o mantener nuestras citas mensuales como pueden ser los viernes astronómicos, demostrando así que esta sociedad está capacitada para adaptarse a todas las situaciones. Mila esker guztioi denbora guzti honetan eskainitakoagatik. Jarraian 2020 urteko bazkide batzar orokorraren gai zerrenda irakurriko dut. Asteko maiatzak 27an lehenengo puntu bezala elkarteko lehendakariaren agurra, Jokin Otamendi jaunaren bitartez. Bigarren puntu bezala 2019 urteko kudaketa txostena. Honen barruan idazkariaren txostena eta diruzainaren txostena ikusiko ditugu. Segidan, hirugarren puntu bezala, zuzendaritza batzordea eraberritzeko ekimena. Honen barruan, hautagaien aurkezpena bere aurrekontu eta programarekin ikusiko ditugu. Eta segidan, laugarren puntu bezala, auditoren deia. Ondoren, bosgarren puntu bezala, eskari galderak. Eta segidan, seigarren puntua, bozketa prozesua. Alde batetik, 2019ko kudaketa txostenaren onespena egoki balitz. Bestetik, zuzendaritza batzordearen eraberritze prozesuaren bozketa. Bazkideek hautagaiak eta 2020ko landutako aurrekontua erabakiko dituzte. Eta azkenik, auditoren izendapenaren onespena egoki balitz. Hurrengo egunean, maiatzak 28an, 7. puntuarekin hasiko gara. Bozketaren emaitzak eta ohiko batzar orokorraren akta irakurketa. Segidan, 8. puntua, akta bozketa prozesua hasiko dugu. Eta hurrengo egunean, maiatzak 29an, 9. puntuan, aktaren onespena egoki balitz eta agurra eta itxiera egingo ditugu. En esta particular asamblea ponemos a disposición de los socios y socias el teléfono 943 466142. Podéis llamar desde este momento hasta el final de la asamblea. Esan bezala, 943466142 zenbakira deitu nahi duzuenean momentu hontatik aurrera galderak egiteko. Zuen datuak hartuko ditugu. Izena, abizenak eta baita nan zenbakia ere. Eta gai zerrendako 5. puntuan jorratuko ditugu galde eskaerak. Como decía, la persona que llame se identificará con su nombre, apellidos y número de DNI para realizar su pregunta.
A continuación, abordaremos todas las cuestiones en el punto 5 del orden del día. Y ahora sí, doy paso a nuestro presidente Jokin Otamendi, que dadas las circunstancias y ante la imposibilidad de estar aquí presente, nos ha ofrecido las siguientes palabras. Kaixo Arantzaditarrok. Arratsaldeon eta ongi etorriak 2020ko batzar honetara. Eta mila esker gurekin egoteagatik. Aurten koronaviruseko pandemia dela eta batzarra egin behar dugu sistema honetan. Espero dut, eta ziur nago, hemendik gutxira, elkarrekin ikusuko gara eta okazio eta aukera izango dugula elkarrekin solasaldi txiko bat egiteko. No penséis que por ser una situación un poco especial, con un sistema de asamblea nuevo, va a ser una asamblea de estas de paso. Yo espero que esta asamblea marque un punto histórico dentro de la trayectoria de Aranzadi, porque tiene una junta nueva y porque va a poner en marcha las conclusiones de un plan estratégico que viene estudiando desde finales del año pasado. Creemos que es un momento importante en la vida de Aranzadi en el que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para sacarlo para adelante. El resto os lo irán contando. Mila esker, berriro eta besarka bat denei. Eskerrik asko Jokin, zure hitzengatik. Jarraian, gai zerrendaren bigarren puntua jorratuko dugu. 2019 urteko kudeaketa txostena, hau da, informes de gestión del año 2019. Zuena daitza, Juantxo eta Josema. Eskerrik asko, Paul, eta ongi etorri entzuten ari zareten guztioi. Gaur, bazkide batzar honetan, 2019 urtean, egindakoaren berria emango dizuegu. Hala ere, zehaztasun guztiarekin, Arantzadiana aldizkarian irakurtzeko aukera izango duzue. Bienvenidos a esta Asamblea General de Socios. Hoy nos toca dar cuenta de las actividades realizadas en el 2019. Va a ser un resumen porque vais a tener la ocasión de leerlo con detalle en la revista Arantzadiana que la tenéis en la web de Aranzadi. Han sido cerca de 300 los proyectos que hemos desarrollado durante el 2019. Siempre nos preguntáis a ver qué equilibrio hay entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. Generalmente han estado muy equilibradas y nuevamente en el 2019 el 52% de los proyectos han sido del ámbito de las ciencias naturales, del medio ambiente, y el 48% han sido de las ciencias humanas. Con respecto a los temas medioambientales, tenemos una colaboración estratégica con la Dirección de Biodiversidad del Gobierno vasco, sobre todo porque desde Europa nos vienen una serie de directrices y tenemos que evaluar las dinámicas de las especies silvestres, de la fauna local, con respecto a esas directrices para que en las instituciones públicas puedan adoptar políticas de conservación y de preservación de ese patrimonio natural. En entomología, ornitología, herpetología y botánica tenemos unos equipos jóvenes y que son referentes. En el ámbito de la entomología, por ejemplo, estudiamos especies de invertebrados xilófagos que pueden estar desde el macizo del Gorbella hasta el de Izarraiz, o incluso llegamos a los aldudes en los límites con el valle de Baztán. Siempre nos han llamado mucho la atención los odonatos, que están vinculados a los medios acuáticos y zonas húmedas y son unos indicadores de biodiversidad. En ornitología, como ya saben, pues somos una de las referencias, porque hemos sido la primera oficina de anillamiento científica en toda la península. Y seguimos en esa tradición con un equipo muy joven en el cual trabajan no solo investigadores, sino alumnos que se están formando haciendo tesis de máster, tesis de grado, incluso tesis doctorales sobre el tema de las gaviotas en nuestras costas o el tema de las rapaces nocturnas como los carabos. Tenemos una oficina de anillamiento muy activo que da servicio
a cerca de 500 anilladores a nivel de todo el estado. Los tenemos desde el Parque de Doñana hasta las Islas Baleares o hasta el sur de Navarra. Y luego también tenemos como 255 permisos de anillamiento. Por lo tanto, es un ámbito en el cual no estamos reforzados y que tenemos mucha potencialidad de futuro. En herpetología hemos cumplido 4 décadas estudiando los anfibios y los reptiles. De hecho, es el grupo referente a nivel del Pirineo Occidental. Y ahí pues estamos estudiando aquí en nuestros montes y en nuestras regatas y en nuestros humedales cómo está afectando al declive mundial de los anfibios la disminución de las poblaciones. Y no solo estudios que hemos podido llegar a tener 7 tesis doctorales durante estos años, sino que además estamos recuperando y potenciando hábitats que pueden ir desde Rioja Alavesa en Navaridas hasta estanques que están en Orduña o los que acabamos de hacer ahora hace poco en Haya Cuarría, en el Parque Natural de Haya Cuarría. Y en botánica continuamos actualizando el herbario Arán, que es producto de generaciones de investigadores nuestros. Hay que tenerlo al día, es una herramienta científica que la tenemos en red no solo con el Real Jardín Botánico de Madrid, sino con instituciones británicas, y luego estamos también actuando y estudiando cómo están afectando a la fauna autóctona y a la dinámica de otras especies, pues todas estas plantas exóticas e invasoras que nos están viniendo a raíz de esta globalización. También estamos recogiendo las semillas de estas especies que están en extinción para ir formando el banco vasco de germoplasma. Y también quisiera decir que todo ello se trabaja a nivel local con los ayuntamientos y con mucho voluntariado. Y para terminar este ámbito de las ciencias naturales, la micología, que han sido pioneros en la investigación de nuestros hongos y setas, semanalmente están haciendo salidas, están haciendo los registros de las especies, tenemos un listado de especies que están siendo afectadas por los cambios en nuestros hábitats y los cambios climáticos, pero sin embargo de vez en cuando surgen nuevos descubrimientos para la ciencia, como una nueva especie cuyo género se le ha bautizado como Golindoi y que fue recogida en el Parque Natural de Pagoeta. En el ámbito de las ciencias de la Tierra cabe destacar en geología la colaboración que tenemos con el Departamento de Geología de la Universidad del País Vasco, desarrollando proyectos en común, tanto para la investigación de los depósitos litológicos cuaternarios o también de cavidades como pueden ser Nerja en Málaga o Alquerdi en Urdaz. Por otra parte, los fondos de geología están siendo ordenados y reclasificados. En espeleología se han topografiado cerca de 76 cavidades y también se han explorado otras zonas del sur de Navarra en torno a la Bardena. Geodesia es un departamento que sigue dando servicio a los soportes de información territorial de las distintas diputaciones y administraciones públicas. Y finalmente, en astronomía cabe destacar la labor divulgativa que se está desarrollando en centros escolares. No obstante, hay un equipo que está documentando nuestros cielos gracias a las astrofotos y también la labor que se está desarrollando en concienciar a nuestros municipios y a la ciudadanía en general de lo importante que es el ahorro energético y tener unos cielos limpios de contaminación lumínica a lo largo del año. En el apartado de ciencias humanas, como siempre, uno de los más mediáticos está siendo el de la antropología. La labor que está desarrollando Aranzadi en la exhumación de desaparecidos durante la Guerra Civil o la represión franquista es conocida a nivel internacionalmente. En este ámbito trabajamos codo a codo tanto con el Gobierno vasco como con el Gobierno foral de Navarra. Y además hemos abierto fronteras porque hemos desarrollado colaboraciones con el Gobierno balear y también hemos podido sacar un concurso público colaborando
con los grupos andaluces en el cementerio de Picorreja del Ayuntamiento de Sevilla. Es un gran reto, es un proyecto de los más grandes que ha tenido Aranzadi en este ámbito, que lo desarrollaremos durante los próximos años. Al respecto, se han abierto nuevas líneas de investigación y se ha creado un grupo joven que trabaja la memoria histórica y la memoria reciente a nivel local. Creo que en este ámbito empezamos a ser también referentes. En el ámbito de la etnografía estamos también impulsando un nuevo grupo joven que investigue la cultura tradicional del pueblo vasco y que recoja la tradición del Departamento de Etnografía en estos ámbitos. Necesitábamos más espacio, que no tenemos aquí en Zorroaga, para conseguir un laboratorio de etnografía y hemos conseguido que se nos ceda el uso de una planta del antiguo Instituto Educativo de Bidebieta. Allí están desarrollando esta labor. En arqueología histórica y en arqueología prehistórica, durante todo el año se han hecho decenas de excavaciones, tanto en cuevas, como en dólmenes, como en cromlechs, como en castillos medievales o en asentamientos de época romana. Durante todo el verano han sido cerca de 327 las personas voluntarias de diferentes universidades o incluso de las localidades próximas a esos yacimientos las que han colaborado y nos han ayudado en estas investigaciones. Sí quisiera resaltar también que no solo es excavar, no solo es investigar, sino también de alguna manera la sensibilidad que siempre ha tenido Aranzadi por recuperar el patrimonio edificado que se está deteriorando. Por ello se ha podido recuperar el Torreón del Serantes, que está el Monte Serantes al final de la ría de Labra, al final del Gran Bilbao Metropolitano, y se ha acabado la restauración y en este momento también hemos conseguido un apoyo por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco para redactar un proyecto e investigar los antiguos depósitos de agua de Buscando y Sorogorda en los viveros de Ulía, para evitar su deterioro y para podernos poner en valor. Divulgazio alorrean, azpimarratu nahi nuke, ia hilero 2 liburu argitaratu ditugula. Aranzadi editorial moduan. Gure ikerketa propioak dira eta guk ere bai zabaltzen ditugu. Hala ere, beste batzukin elkarlanean beste argitalpen mota batzuk egin ditugu. Adibidez, Artikutza, Donostiako udalak duen naturgune importantenetakoaren inguruan, bere 100. urteurrenan izugarrizko enziklopedia bultzatu dugu eta argitaratu inda. Aipatu nahi nituzke ere bai, bestera bateko liburuskak, adibidez, errotarrien inguruan argitaratu dana, Oiz mendiaren inguruan, etnografia sailaren eskutik, eta beste unibertsitatekin argitaratzen ditugun artikuluak. Zalantzari gabe Munibe aldizkaria, bai naturzientzia alorrekoa, bai antropologia arkeologiakoa, biziri daude, gero eta kalitate handiago daukate, eta gero eta ikerlari gehiago nahi dute argitaratu gure aldizkarietan. Edozein erakunde zientifikoak eduki behar du hori bezalako aldizkari bat, bere nortasunean oinarritzen da. Divulgazio alorrean, Aranzadi bilduma sortu genuen duela urte gutxi, eta lehengo urtean 3 izenburu gehiago ditugu. Ekain, kobazuloaren aurkikuntzaren inguruan, Kiputz, Bisonte eta Elur Eroinaren azarnategia, Mutrikun dagoena, edo kuaternarioaren historiaren inguruko 3 liburu divulgatiboak kaleratu ditugu 2019 urtean. Naturaren alorrean 2 ale aipatuko nituzke. Alde batean, El Tritón Alpino izeneko izenburuarekin argitaratutako liburua, gure anfibioen bilduman sartzen da, eta gero beste alde batean gure basoa, botanika sailak argitaratu duen eskuliburu bat ezagutzeko gure basoen eta gure zuhaitzen mirariak eta baloreak.
Eta bukaeran, memoria historikoaren alorrean, hainbat herriko liburuak eta monografiak argitaratu dira. Alegia, Bakio, Deba, eta baita ere aipatuko nuke Kastilla aldean gure ikerlari batek atera duen liburua, izenburua da Donde está mi padre, eta berak gerra zibileko desagertutakoen inguruan egindako lanen emaitza da. Hala ere, baditugu zentro importante batzuk, Urdaibai Bercenter edo Ekainberrirekin, bertan dago Aranzadi, eta zentro bakoitzatik 30.000 pertsonatik gora pasatu dira lehengo urtean. Hala ere, ezin ditugu ahaztu gure herri txikietan dagoen ondarea, eta lehengo urtean inauguratu genuen zentro txiki bat Luzaide Balkarlos izeneko herrian, bertako etnografia, bertako dantza eta bertako Errozabalgo batallaren inguruan. Durante estos últimos 10 años hemos estado tanteando y buscando emplazamientos donde poder tener una sede propia y adecuada. No lo hemos conseguido, a pesar de que hemos mirado en el Parque Tecnológico de Miramón, en su época miramos en la parcela de los viveros de Ulía, en los Agustinos de Martutene o en la fábrica Ciriza de Pasaya. Todas estas han sido oportunidades que las hemos trabajado, pero que no han fructificado. Lo que hemos conseguido este 2019 ha sido que la Fundación Zorroaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia, nos prorrogue el alquiler anual que teníamos de esta sede de Zorroaga y lo podamos tener para 15 años. Esto nos da una seguridad en el emplazamiento y hace que podamos invertir en los espacios que tenemos en este edificio que es de 1910. Es un edificio histórico que tiene su patrimonio, que tiene su estética, que está en el centro de Donosti, pero que necesita de reparaciones urgentes en el tejado. Sabiendo que vamos a estar aquí tantos años, lo que hemos empezado a hacer es reordenar los fondos y las colecciones de patrimonio cultural y patrimonio natural que tenemos en Aranzadi y que han sido generadas a lo largo de todos estos años por todos los investigadores e investigadores que han pasado por Aranzadi. De este modo, hemos creado un espacio donde se ha concentrado todo el patrimonio mueble cultural, lo hemos equipado. Hemos generado 2 nuevos espacios para la biblioteca, uno dedicado a memoria histórica reciente y antropología y el otro dedicado a astronomía y temas de entomología. Asimismo, estamos en un proceso de reordenación de todas nuestras colecciones. Por una parte, las decenas y cientos de tarros que contienen especies de anfibios y de reptiles en formol. Tenemos cientos de esicatas de micología y luego tenemos numerosos pliegos del herbario Arán. Todo esto lo estamos dotando de controles medioambientales para garantizar su seguridad y es lo que vamos a hacer porque es uno de los grandes legados que vamos a dejar como Aranzadi a las nuevas generaciones. Con respecto a la situación económica en el 2019, es preciso recordar una vez más que los altos responsables institucionales, al igual que las directrices de la Unión Europea, consagran la participación ciudadana y valoran la existencia de sociedades como Aranzadi, asociaciones privadas sin ánimo de lucro y con vocación pública. Pero paralelamente, las normativas administrativas son cada vez más complejas y exigentes. Y por ello, durante el año 2019, contratamos una nueva persona para asumir la responsabilidad de la gestión de dichos proyectos. La distribución de los recursos económicos en 2019 ha sido de este modo: 10,62% a gastos generales, a fungibles, 12,98% al personal de administración general y el 76,40% a proyectos de investigación, difusión del medio natural y humano. Durante el año 2019 se ha dispuesto de la cantidad de 400.000 euros para el funcionamiento ordinario de la sociedad. La distribución de ingresos económicos en 2019 sería de este modo:
un 11,59% son subvenciones nominativas directas, un 3,20% gracias al mecenazgo y cuotas de las personas socias y un 85,21% por la contratación de servicios profesionales y concursos ganados en libre competencia. Es preciso destacar que los esfuerzos que con las nuevas normativas de apoyo al mecenazgo está realizando la Diputación Foral de Guipúzcoa y que gracias a los mismos la sociedad ha recibido durante el año 2019 la cantidad de 110.616 euros. Las empresas y particulares que han apoyado las actividades de Aranzadi han sido Mayer Sociedad Cooperativa, Actin Ingenieritza, Plásticos Larrañaga, Ekain Abokatuak, Arazi, Club Deportivo Fortuna, Bolsos y Complementos Box, Kanpaia Cabra, zuei, guztioi, eskerrik asko zuen laguntzagatik. Por ámbitos territoriales, la distribución de los ingresos ha sido la siguiente. El 75,67% provienen de la Comunidad Autónoma Vasca, el 10,30% de la Comunidad Foral de Navarra, el 9,42% de a nivel estatal y el 4,79% de la Unión Europea. En el año 2019 ha finalizado su mandato de 4 años el equipo de la Junta Directiva que ha estado presidido por Jokin Otamendi, con Virginia García como vicepresidenta, con Javier Cantera como secretario de la Junta, Rafa Zubiria de tesorero y los vocales Juan Arizaga, Francisco Echeverría, María José Iriarte, José Ángel Irigaray, Paul Mínguez y Javier Pullay. El objetivo de esta Junta Directiva ha sido fortalecer los grupos de trabajo, impulsando su innovación para poder hacer de Aranzadi una entidad más competitiva en la sociedad digital y de las nuevas tecnologías. En este sentido, ha desarrollado un proceso de reflexión que ya fue aprobado en la anterior Asamblea para definir la estrategia que como sociedad tenemos que tener para el periodo 2020-2023. También hemos querido realizar esta reflexión enmarcándola en los retos de innovación social y pública del programa Etorkizuna Eraikiz para Guipúzcoa y reflexionando sobre el rol que tenemos como Aranzadi en la sociedad vasca. Para impulsar este proceso de reflexión estratégica hemos contado con la participación de LKS del Grupo Mondragón. Este trabajo lo hemos podido desarrollar gracias al apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los principales retos y objetivos que tenemos como entidad científica son los siguientes. 1. Reforzar el liderazgo y gestión de la Junta Directiva y mejorar la gobernanza de la entidad. 2. Diversificar y desarrollar las fuentes de financiación. 3. Acercar Aranzadi a la ciudadanía. 4. Tenemos que mejorar la visibilidad y el posicionamiento y relaciones de Aranzadi en el mercado. Y por último, avanzar hacia un modelo de gestión y una estructura organizativa profesional, sólida y sostenible. Esta es una labor y unos objetivos que tendríamos que hacer entre todos de aquí al 2023. Helburu hauek guztion artean lortu behar ditugu. Badakit egoera gogor hauetan guztio gaudela pesimismo apur batekin, baina orain arte Arantzadiko bidea ez da erraza izan. Ta auzolanari esker, gure gaitasunari esker, ia 75 urte bete ditugu. Eta gure gizarteak behar gaitu. Gu sinisten dugu zientziaren bidea gure etorkizunerako apostu onena dalako. Mil esker guztioi. Eta orain, informe ekonomikoa Josema Mendizabalek irakurriko digu. Arratsaldeon. Urtero egiten dugun bezala, Bazkide Batzar honetan Arantzadi Zientzia Elkarteko zuzendaritzak 2019ko urteko kontuak aurkezten ditu, Bazkide Batzarrak onartu ahal izateko. Como decía, en esta asamblea de socios, la Junta Directiva de la Sociedad de Ciencias Aranzadi presenta las cuentas del ejercicio 2019 para su aprobación. En primer lugar, paso a leer el informe de auditoría realizado por la empresa Salaberria y Uzkudun. A los socios de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Hemos auditado las cuentas anuales de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Aranzadi Zientzia Elkartea,
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado a dicha fecha. En nuestra opinión, las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. Un año más, un informe limpio y sin salvedades. Empezaremos por la cuenta de resultados. El año 2019 se finalizó con una pérdida de 7.879 euros. Teniendo en cuenta un volumen de operaciones de 3.352.000 euros, podemos considerar como equilibrado este ejercicio económico. Se ha conseguido mantener los importes de las subvenciones generalistas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 100.000 euros, del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 200.000 euros, del Departamento también de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, 75.000 euros, y del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, 25.000 euros. Estas subvenciones, junto con la de las cuotas de socios, 90.000 euros, son fundamentales para mantener el sostenimiento de los gastos generales y solo suponen apenas un 15% del total de los ingresos de Aranzadi. El resto de los ingresos, el 85%, proviene directamente de los proyectos llevados a cabo durante el año 2019. El volumen de operaciones, facturación y subvenciones es cercano a los 3,35 millones de euros. Podemos ver en esta tabla cómo han ido creciendo los ingresos por volumen de operaciones en estos últimos años. Cabe destacar los ingresos por cuotas de socio, 90.610,75 euros, debido al incremento constante del número de socios. En esta gráfica que ven podemos observar el constante crecimiento de los ingresos por este concepto. A raíz de la declaración de las actividades de Aranzadi como prioritarias en el interés social, hemos recibido más de 20.000 euros en donaciones de entidades que se han beneficiado del beneficio fiscal que supone esta donación. Eskerrik asko guztioi. En lo referente a los gastos, la partida más significativa corresponde a los gastos de personal, por importe de casi 2 millones de euros. Un total de 107 personas diferentes han tenido en algún momento del año 2019 un contrato laboral con Aranzadi, 13 de ellos en el Urdaibai Center de Agotegi Zarteaga. Vemos en el gráfico la evolución del número de trabajadores de estos años. De los 107 contratos realizados el pasado año, el 51,4 fueron mujeres, mientras que el 48,6 fueron hombres. El cómputo anual sería el equivalente a 61 personas a jornada completa durante todo el año. Podemos ver también la evolución en este gráfico. Viendo la distribución por edad de estos 107 trabajadores, resaltar que el rango más alto, 36 personas, se encuentran en los trabajadores menores de 30 años. Este dato es fundamental para el futuro de Aranzadi. Además, más de la mitad de los trabajadores tienen menos de 40 años. Orain, egoera balantzea aztertuko dugu. El valor del activo es de 6,8 millones de euros, importe similar al del año pasado. La partida más importante corresponde al inmovilizado, con algo más de 5 millones de euros. Aquí aparece reflejado el valor de Urdaibai Center y del Palacio Zarra de Góngora. Por otro lado, tenemos el pasivo, donde los fondos propios, el capital, tiene un valor de 351.000 euros. Por último, las subvenciones para la financiación del inmovilizado de proyectos, el Palacio Zarra de Góngora y Urdaibai Center, cantidad cercana a los 4,6 millones de euros. Y para finalizar, pasamos ahora a tramitar la liquidación del presupuesto aprobado para el ejercicio 2019. El año pasado se aprobó en asamblea un presupuesto y ahora hay que analizar el grado de cumplimiento de este presupuesto. En los dos últimos ejercicios se había conseguido finalizar el año con un beneficio y este año, 2019, se presupuestó también lograr un beneficio de 17.500 euros. Y el ejercicio ha finalizado con una leve pérdida de 7.879 euros. Con un volumen de operaciones de 3,35 millones de euros, esta pérdida no es muy significativa. En este cuadro se observan las desviaciones de las partidas. Se han incrementado tanto los ingresos por facturación como las subvenciones, por un mayor volumen de los proyectos desarrollados, lo que conlleva también un incremento de los gastos de personal y de explotación para desarrollar estos proyectos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mila esker. Eskerrik asko Juancho eta Josema zuen azalpenengatik. Tal como he comentado, la votación se realizará en el punto 6 del orden del día.
Jarraian, gai zerrendako 3. puntua jorratuko dugu. Zuzendaritza batzordea eraberritzeko ekimena. Como sabéis, según los estatutos, cada 4 años debemos renovar la Junta Directiva. Una junta voluntaria compuesta por socios y socias que tratan de contribuir a mejorar el proyecto de nuestra sociedad de ciencias. Pasatako legealdian, plan estrategikoa landu dugu batzarrak berretsi zuen moduan. Eta orain, martxan jartzea tokatzen zaigu. Horretarako, ezinbestekoa da bazkideen babesa. Webgunean hautagaitza bakoitzaren informazioa jasotzeko aukera izan duzu eta beraz ez gara askoz gehiago luzatuko. La página web de Aranzadi recoge las candidaturas presentadas en estas elecciones y por tanto no vamos a extendernos en su explicación. Tal como se ha dado a conocer en el orden del día, la votación se realizará en el punto 6. A continuación, procederemos al nombramiento de los auditores para los próximos 3 años. Se propone a los censores jurados Salaberria Uzkudun como en años anteriores, para que continúen realizando los informes de auditoría de los próximos ejercicios. Hurrengo 3 urteetarako, Salaberria Uzkudun zinpeko zentsoreak proposatzen dira datozen urteetan auditore lanak egin ditzaten. Esan bezala, 6. puntuan egingo da honen inguruko bozketa. Orain, 5. puntura goaz. Kontutan izan bideoan azaltzen den deskribapenean, galde eskaretara joateko esteka duzuela. Decía que ahora abordaremos el 5. punto. Tenéis en la descripción de este vídeo un enlace para acceder a los ruegos y preguntas.